Actualidad Radio, la información nunca sonó tan bien. Se agrava la crisis de los condominios en Miami. No es una noticia que nos tome de sorpresa, lo hemos conversado con nuestra invitada desde el año pasado y se veía venir desde el momento en que colapsó un edificio de apartamentos en Miami Beach y sabíamos que las regulaciones, las normas del gobierno se iban a convertir en más austeras, en más estrictas, y también la crisis de los seguros, los intereses, en fin, hay un montón de factores que se han combinado como en una especie de tormenta perfecta. Vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada. Ustedes ya la escucharon. Ella es Lourdes Cera, agente de bienes raíces y broker de Abella Realty. Y está con nosotros y nos ha visitado en otras ocasiones para tocar este mismo tema. Así es. Bienvenida, amiga. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Buenas tardes. Yo encantada y bendecida de estar aquí un día más para compartir información nueva, vamos a poner así, claro con la audiencia. Bueno, ¿cuán grave es esta? Porque ya sabemos que tenemos una crisis de condominio, pero ¿cuán profunda es la crisis? Tenemos una crisis de condominio y tenemos un mercado tornándose hacia el vendedor para favorecer, al comprador. Tornándose a favorecer al comprador. La crisis de condominio, como tú acabas de decir, se comienza cuando se caen las torres, se cae el Champlain de Surfside. Ahí comienza la crisis. ¿Por qué? Porque ahí se dan cuenta las autoridades de que las inspecciones de 40 y 50 años no se estaban cumpliendo reglamentariamente, sino que había personas, desafortunadamente, que se prestaron a coger dinero a cambio de dar unos reportes que no eran ciertos, porque por eso se cae Champlain. Entonces, debido a eso, las medidas son más austeras ahora. De hecho, el gobernador tomó control en la situación y ahora las inspecciones incluso no van a ser a 40 años la primera, es a 30. Y después tienen que hacer todo mucho más riguroso. En aquel entonces, antes de que se cayera Champlain, ¿qué pasaba? Que llegaban los 40 años. El edificio tenía que pasar inspección. Al pasar inspección, el inspector que venía determinaba los arreglos o lo que había que hacer, las reparaciones. Pero si los condominios no tenían fondos, como era lo que estaba pasando últimamente, debido a la crisis anterior de la burbuja, que se quedaron sin fondos, sin reserva, etcétera, entonces, ¿qué pasaba? Que iban a la ciudad y la ciudad daba una prórroga. O sea, no pudieron resolver lo de la estructura, le damos una prórroga de 6 meses. No pudieron resolver lo otro, una prórroga. Y de prórroga en prórroga se cayó Champlain. Ya. Entonces, ahora ya eso no va a pasar. Las inspecciones son a 30 años, después son cada 10 consecutivamente, y todo eso, y no hay más prórroga, no hay más nada. Esto ha encarecido los mantenimientos de los condominios. ¿Por qué? Ejemplo, el condominio donde vive mi mamá, y lo pongo como ejemplo porque siempre, exacto, es un punto de referencia. Es un punto de referencia crítico. Un condominio en donde en el año 1992 el mantenimiento mensual eran $118, pero en el año 2019 el mantenimiento era $178. O sea, hace prácticamente 30 no había años subido casi nada. Había subido $2 por año. Exactamente. Con un aumento de $2 por año, un mantenimiento, ¿tú crees que se puede un edificio mantener con reserva ni darle el mantenimiento requerido? No. ¿Qué pasó con el edificio de mi mamá? Que en ese edificio ha sido más que bendecido porque ellos tuvieron problemas con el techo y con la estructura cuando vino el huracán Irma en el 2017. Y entonces, afortunadamente, el año 2023 cobraron $8 millones. Y eso ha tenido como bendición para los dueños y residentes para hacerle frente a terminar la inspección de 40 años que no la habían terminado, pero que ya tienen la de 50, no, 51 tienen encima ya. Y gracias a eso no les han cerrado el edificio. Y tienen fondos. Y no van a tener fondos porque imagínate, ha habido que hacer toda la plomería de entrada y salida nueva. Pero bueno, tenían el dinero. Tenían el dinero y pasan la inspección. Exacto. Y no hubo que van a terminar de pasar la inspección. Todavía hay un problemita que no ha pasado con la estructura. Pero el que no tiene los 7, 8 o 10 millones de dólares que los cobró por un daño del seguro por el huracán, lo tienen que sacar de a los pulmones de los... Más allá de eso, exacto. Ese edificio tiene 130 unidades. Ok. A eso tú súmale que el gobernador dijo, como las inspecciones no se cubrían las reparaciones que salían de la inspección porque no había reserva, ahora hay que tener reserva. Y dio un plazo hasta diciembre 31 del 2025. Todos los edificios, los condominios tienen que tener una reserva mínima, creo que de $90 o $100,000. No es lo mismo colectar $100,000 en 2 años para una reserva en un edificio de 130 unidades que colectarlo en edificios que hay alrededor de mi mamá que tienen 30, 40 unidades. Hay edificios ahí de personas jubiladas que les han subido el mantenimiento de $300 y pico a $900.
los jubilados que están ahí están poniendo grito en el cielo, porque probablemente eso es lo que cobran ellos de jubilación. Exactamente. ¿Cómo van a pagar 900? Entonces dicen, es que yo compré, por decirte, una señora lloraba el otro día, decía, es que yo compré este apartamento para yo tener la paz mental de tener un techo seguro en mi vejez. Y ahora me encuentro con que no, porque no me alcanza mi retiro para yo cubrir solo el mantenimiento. Solo el mantenimiento. Solo el mantenimiento. Ni los taxes, ni la electricidad, Ni ni el el agua, ni seguro. nada. Ajá. Entonces la señora va a la oficina llorando y con esa situación crítica que tiene, porque es crítica, y la oficina le dice, mire señora, es que usted o paga el mantenimiento, o nosotros tenemos que reportar y buscar un abogado. O sea, nosotros lo sentimos mucho su situación, pero esto es sí o sí. Y el problema ahora que tiene esa señora es que esa señora lo pone a la venta y para venderlo y para crear condiciones de entusiasmar a un comprador, lo tiene que regalar prácticamente. Porque el mantenimiento es de $900. ¿Quién quiere comprar? O sea, que si yo te regalo mañana un elefante que se come 40 libras de hierba cada 2 horas, tú... No, yo te voy a decir, Agustín, ¿por qué no se lo regalas a mi peor enemigo. Ese es un elefante blanco, no lo quiero. No lo Ni quiero. un tigre que come 70 libras de carne todos los días. Claro. O sea, ¿quién va a comprar eso? Claro, lo va a Tendría comprar que un inversionista. Un inversionista que va a Pero- comprar muy barato. Que lo quiere pagar Pero- barato, porque- Pero, claro, va a comprar muy barato. Ajá. Mira, ahora mismo el edificio de mi mamá acabo de vender una unidad que se estaba vendiendo en $250. La acabo de cerrar en $210. Ok. En $210 porque había que negociar, Sí, sí, porque sí, el sí. edificio en este momento no tiene seguro, porque no ha pasado la inspección de los 50 años. Al no tener seguro, no es financiable. No, es una compra cash, es una compra de contado. no es una compra financiable. Claro. Entonces, el vendedor, igual una señora mayor, ya no tenía opción. Y eso que en donde mi mamá, el mantenimiento subió a 400 y pico. No, y ahora viene ese señor que compró, ese inversionista, y saca cuenta, afila el lápiz y dice, bueno, 900 de mantenimiento, $225 mensuales de impuestos, tanto para un fondo de reparaciones del inodoro, del aire acondicionado, y yo necesito un 7, un 8% de retorno sobre inversión, y el alquiler de ese apartamento lo voy a poner en $1,900. ¿Me equivoco? Y dijiste buen número, ¿sabes por qué? Porque ese apartamento se estaba alquilando, iguales que ese, se llegaron a alquilar en ese edificio en $2,600. Ok. Pero en este momento se va a alquilar como en $2,000. Porque ¿qué pasa con las rentas? Las rentas han bajado. Claro. Tenemos un inventario de renta que tenemos unidades que llevan 90 días y no se han alquilado. O sea, no Ahí está rentarse. perdiendo el dueño. No, imagínate un dueño. ¿Pero por qué está perdiendo dinero? Porque los dueños a veces, o sea, son gente de Pierden negocio. la perspectiva. Pero pierden la Y perspectiva. escuchan, fulano alquiló en 1,200, en Claro. 1,900 y en ¿Dónde 2,500. pierde la perspectiva? Exacto. Cuando yo tengo ahora mismo uno que tiene una unidad para rentar en el edificio Opera Tower. La pusimos en $4,000. Llevamos con ella ya en $4,000 6 semanas. Solamente la ha visto una gente. Hoy ya la inquilina se fue, hoy ya recibí llave. Y le dije, mira, esto hay que bajarlo a $3,600. Porque ya ahora mismo la inquilina se acaba de ir. Pero si este mes lo tenemos desocupado, ya estamos perdiendo. $366 mensuales, Ujú. Exacto. que son 12 por 12, son los 4,000 al Que mes. son los $4,000 al mes. Exactamente. Entonces ya, aunque lo rentes en $4,000, se te quedó en $3,670 y pico dólares. Pero que ni tampoco, porque no lo vas a rentar en $4,000, lo vas a terminar rentando en $3,600. Cuando le quitas los 300 que perdiste, te quedaste en $3,300. Vamos a ponerlo ya en $3,500 y vamos a alquilarlo porque vacío no nos conviene tenerlo. Pero el dueño que no entiende eso, o el inversionista que no tiene un asesor que le ponga frente a esa realidad que está enfrentando, pues definitivamente está mal, porque ahora los alquileres están muy bajos, están bajando. Y la persona que tenga que renovar ahora mismo un contrato de renta puede negociar con el dueño, porque si el dueño no negocia con el inquilino actual a bajarle la renta, ese dueño está loco. Las 3 casas que se han vendido en los últimos 6 meses en un radio de 10 cuadras alrededor de la mía, o sea, una milla cuadrada más o menos, 1,5 millas, 2 millas, todas han sido compradas por dueños de Airbnb. Ese Claro. es el tema. Eso es lo que está pasando ahora. Eso es lo que está pasando ahora. Pero el Airbnb eventualmente se va a regular. Pero fíjate, en este momento, fíjate si estamos ya en un mercado de compradores. Yo te digo hoy aquí sentada, cualquier persona que en este momento esté rentando, pero que tenga un dinerito guardadito y tenga un ingreso estable, lo que tiene que hacer es comprar porque es el momento. Mira, yo te puedo hablar de una transacción. La propiedad se puso en el mercado en $1,175,000 en Westchester. Esa propiedad cerró por $931,000, porque eso fue lo que vino la tasación. Okay.
Hialeah, $789,000 en Hialeah. La tasación vino 7.49, cerró por 7.49. Doral, cerquitica de aquí, Las Cascadas, una propiedad se listió 7.70, basado en las ventas anteriores. Sí, los comparables. Cerró hace 6 semanas 7.10. Porque el dueño que no cierre por la tasación actual no va a cerrar. Ya. Porque el mercado no está a su favor del vendedor, está a favor del comprador. Hay, por ejemplo, personas que no han comprado porque dicen, no, es que si compro, por ejemplo, y después un día no puedo hacer el pago. Mi querido comprador, si usted compra y usted un mes no puede hacer el pago, usted habla con el banco y el banco va a negociar con usted y usted va a quedarse ahí hasta que usted su situación pase. Si usted es inquilino, el dueño lo va a sacar. Lo va a sacar si no hace el pago. Le va a registrar un eviction, un desalojo en la corte y no va a poder alquilar más. O sea, la pregunta que se debe hacer cualquier persona ahora mismo que tenga la más mínima posibilidad de comprar es, yo estoy pagando una propiedad, porque está pagando una propiedad, aunque sea con alquiler. ¿Para quién quiero pagar esa propiedad? ¿Para mí o para el otro? Exactamente. Tan sencillo como eso. Y yo estoy casi seguro, fíjate, más adelante en el programa o mañana vamos a tener a un especialista en inversiones y vamos a hablar específicamente de una noticia que hoy anda a nivel de rumor en los Estados Unidos, en los círculos financieros. Varios medios de prensa aseguran que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, cuyo término expira en el verano del año que viene, podría renunciar inmediatamente. Quizás un poco presionado por la situación económica que está atravesando el país, pero más que nada porque si él renuncia a la Reserva Federal probablemente va a recibir un salario mucho más grande de consultor de alguna firma de inversiones. Pero renuncie o no renuncie Jerome Powell, en la próxima reunión de la Reserva Federal en julio no va a tener más remedio que rebajar las tasas de interés, porque por 3 meses consecutivos la inflación se ha mantenido estable. Entonces ya este señor no tiene ningún argumento para no bajar los intereses. Claro. Si los intereses comienzan a bajar, digamos, entre ahora y diciembre, 0.75%, digamos 25 puntos en la reserva en la reunión de julio, otros 25 para septiembre y otros 25 para noviembre. Estaríamos hablando de 3/4 de un 1%. Ya eso sería un destrave para el mercado de bienes raíces y para el mercado hipotecario. Pero además, porque es que estaba sacando números cuando decía que la persona ahora es el momento para comprar. Por ejemplo, tú vas a rentar 3/4, 2 años y medio. Eso está en el orden de los 3.200, 3.500. ¿Cuánto necesitas para entrar? Por lo menos $10,000. $10,000. O sea, que si tienes un poquito más, ya tú puedes comprar. Tú tienes tus $10,000, reúnes un poquito más, llegaste y te metiste en en el mercado actual, como los vendedores están viendo obligados a negociar, se puede negociar que el vendedor pague parte de los gastos de cierre del comprador. O sea, en este momento, cuando hay un mercado de compradores, se hace flexible y entonces hay cosas que se pueden hacer que ayudan a que esa persona pueda comprar. Y definitivamente la persona está pagando una propiedad. ¿Cuál quiere pagar? Ahora, en los intereses que dices tú, los intereses. ¿Por qué el mercado, los compradores, se asustaron cuando los intereses subieron al 6 la primera noche, aquella que amanecimos con un 6%? Porque estábamos a un 3 y pico, un 4. Pero eso es totalmente anormal. Yo no sé si le he comentado a usted en algún momento que como yo vengo de la vieja guardia, de casi 40 años atrás, hay una tablita, porque antiguamente... ¿Te acuerdas las tablitas? La tablita. Las cantidades de dice, capital. Cada $1,000 financiado a tal interés a tantos años, suponen tu pago mensual tanto. Yo tenía un librito verde. No, yo nunca usé el librito. Yo usé la tablita porque me las daban los bancos, me dan las tablitas. Y entonces esas tablitas, fíjate tú, cuando los intereses bajaron al 3%, o sea, bajaron a menos del 4%, me llama un cliente un día y me dice, Lourdes, ¿y cómo tú que tienes la tablita esa, un cliente viejo mío, cómo me vas a cuánto se va a reflejar cada... Mi amor, en la tablita empieza en el 4%, porque en la historia de los Estados Unidos los intereses nunca estuvieron por debajo del 4%. Lourdes, solamente una vez, ahora. La primera casa que mi tío Juan y yo compramos en 1980, la compramos al 16% de interés. Claro. Y cuando logramos refinanciar, cuando Reagan, como a los 2 o 3 años de su porque presidencia. Compraste con Carter. La compré, claro, con Carter. Cuando Reagan bajó los intereses, la logramos refinanciar del 16 al 12 y por ya era poco bajísimo. Nos emborrachamos de alegría. Bueno, que vas a 4 puntos. 4 puntos. Bueno, convertimos una hipoteca de 30 años a 15. Y te quedaste con el pago más o menos. Y todavía nos bajó el pago. Claro. Y 12% para nosotros fue
Un bingo. No. En 1985, mi papá y yo, en la esquina de la 8 Avenida con la 33 Calle West de Hialeah, compramos una casa acabada de construir. Mira tú, $68,000. Sí. Con tremendo lote de esquina y qué sé yo. Bueno, esa propiedad, mi papá y yo hicimos la hipoteca al 10.5 ajustable. Porque si la hacíamos fija era un 14. Sí. Entonces, para coger un interés más bajo, Claro. cogimos un ajustable al 10.5. La primera casa que yo vendí como realtor en 1978 fue cerquita al hospital de Westchester, ahí en Coral Way y El Palmetto, nueva de estreno. 3 cuartos, 2 baños, la terminaron prácticamente, no tenía puestas ni las alfombras y me acuerdo que los compradores escogieron el color de las alfombras y fue $67,500, nueva de estreno. Claro. ¿Qué interés? 78 fue un interés alto, Interés fue alto. como al 16 o 17%. Exacto, porque la época de Jimmy Carter aquí fue crítica. Pero Luego vino esta- Reagan y arregló las cosas. Estas personas no tuvieron que ir al banco porque ellos habían vendido una línea de tintorerías en New Jersey y la pagaron cash. Ah, ok. Ok, no tuvieron que financiar. Exacto. Pero ya te digo, la primera casa que yo compré con mi papá en el 85 fue 10.5 ajustable. Entonces, cuando alguien me dice, Lourdes, pero es que los intereses están al 6 y al 7. Mira, un mercado de bienes raíces estable, los intereses van a estar entre un 6 a un 9. Y eso es un mercado saludable. ¿Saludable? Eso es un mercado totalmente Lo que saludable, pasa es que totalmente estable. Nos acostumbramos a Los una últimos 20 anomalía, años, a los una últimos anomalía. 20 años Exacto. nos ajustamos a una bonanza, a una anomalía y a unos intereses que, fíjate, la tablita empieza en el 4. Exacto. O sea, del 4 para abajo no hay tablita, Ujú. porque es que era imposible. Nunca tuvieron los intereses tan bajos. Así que yo siempre digo a la gente, mira, si tú encuentras la propiedad que cubre tus necesidades como familia y un pago que tú puedes hacerle frente con tus ingresos, ese es el momento perfecto y correcto para tú hacerte dueño de tu casa. Hay gente que me dice, no, pero es que imagínate que la casa no es mía, es del banco porque estoy 30 años pagándola. Ven acá, si tú no compras, ¿vas a estar cuántos años pagando renta? Si vives 40 más, vas a estar pagando 40. Y al Y final no tienes eres dueño nada. de nada. Y al final te vas con el Exacto. bolsillo vacío. Exacto. Si compras, mira, toda la cantidad de clientes que yo tengo ahora, que yo llevo casi 40 años ya en esto, que compraron y me han llamado cuando han hecho el último pago, Lourdes, ya estamos libres. Compraron en $78,000, $80,000 y hoy vale $400,000, $500,000 la propiedad. Yo tengo unos amigos que compraron, yo creo que compraron por 100 y pico, cerca del colegio de Belén, por allá por la 127 y Flagler, por allá, y ya la tenían pagada, una casa preciosa, una casa que era una belleza. Ellos decidieron irse por cuestiones de reunificación familiar para las Carolinas. Ya estaban jubilados los dos, todos los hijos se habían fueron ido para tranquilos. las Carolinas, entonces decidieron vender, han vendido pegado al $1,000,000, se han comprado una casa similar en las Carolinas por la mitad de precio. Claro, claro. Por $500,000. claro. Entonces el seguro es la tercera El seguro parte es del de nada, aquí, el seguro los es nada, impuestos la claro. tercera parte, los gastos allá son Todo. mucho menores. Una casa más o menos parecida a la que tal vez no tiene piscina porque allí por ¿Ahí cuestiones para de- qué? y frío y demás. Con el frío que hace. Pero se quedan con $500,000 en el bolsillo. Claro. Y van a estar al lado de la familia. Exacto, Exacto. no. Mira, yo tuve una venta aquí en Doral, esa que te digo es que fue 770, 7 días al final. Esos señores igual, compraron hace 30 años, ahí en las cascadas, 30, 31 años, y nada, ya esa propiedad está paga, no deben nada. Cada ya tiene 30 años, bendito No, Dios. todavía no compraron, ellos llevan 30 y pico años aquí, pero compraron en las cascadas en el Tiene- 99 eso tiene 20 y o el pico de- 2000, Pero 26, está 27 pegado años. a los 30 años, Carlos. Está pegado. Sí, pegadito, Pegado. 20 y pico de años. Exacto, Eso está 20 y ahí en pico años, 114. pero ya tenían saldada. Ujú. Tú imagínate, Y esas vendieron en casas son amplias. esos ¿no? townhouses son espectaculares. Espectacular. Este townhouse tiene como cerca de 2,000 pies cuadrados. Además, no solamente son los 7, pies, 10. son los pies cuadrados que tiene una propiedad. Es el arquitecto que diseñó el layout. Una propiedad se ve más grande o más pequeña dependiendo de cómo el arquitecto hizo el diseño interior. Esta se ve espectacular, además tiene techos altísimos, Altísimos. etcétera. Eso te da sensación de espacio. Ahora cogieron $710,000, se fueron a vivir a Santander para comprarse en Santander 3 pisos, 1 para vivir, 2 para rentar, ya, Completo. Ah, listo. ya, Y con una calidad de vida y con una calidad de vida extraordinaria. En definitiva, esta crisis beneficia a quien compre al comprador. por encima de cualquier cosa. Por encima de cualquier cosa. Yo pienso que ahora sí estamos abocadísimos a un mercado de compradores porque tenemos un alto inventario, tanto de rentas como de ventas,
y la demanda Lo que está significa que el que va a bajísima. rentar también va a conseguir precios accesibles. Claro, el que va a rentar va a poder negociar ahora igual, porque una persona, un dueño que tiene una propiedad en el mercado hace 90 días, que la puso por decirte en $2,500 y no la ha podido rentar, llega uno que le dice, mira, te doy 2,200 y la coge la, pues sí que, no, que un mes más son 2,500 más que perdiste. Exactamente. O sea, si es inteligente, si es terco, Sí, bueno, hay gente que se... ajá. Y también en los edificios, la persona que va a comprar tiene que tener asesoría de abogados desde el primer momento para que le revisen toda una serie de cosas. Ahora el dueño tiene que, perdón que te interrumpa, Ajá. el dueño tiene que proveer todo lo de SIRS, Ok. Structural Integrity, no sé qué se Un llama el disclosure SIR, completo. todo tiene que, Ujú. el reporte completo, y si no se ha podido terminar, tiene que poner hasta dónde se ha llevado. Ok. O sea que todos los condominios que leyes se venden nuevas. ahora Ajá. tienen que usar eso. Los edificios de más de 3 pisos en adelante, Sí. cuando los edificios tienen nada más que 2 niveles de altura, esos edificios no tienen tantos requisitos. Ok. Pero de 3 para arriba De sí. 3 para arriba tienen que hacer SIRS. De 3, incluyendo 3 o de 4 para arriba. De 3 para arriba. 3, incluyendo 3. Incluyendo 3, 3. 4 y más. 3 y 4 Ok. y más. Ujú. Bueno, ¿tú crees que el mercado de casas se esté estabilizando o va a seguir bajando? Yo pienso que si seguimos como vamos, con un inventario alto y con una demanda baja, el próximo semestre, porque ya hemos tumbado medio año prácticamente, Ujú. el segundo semestre del 2025, yo pienso que va a ser muy importante para los compradores. Muy importante, porque quizás las bajadas no van a ser tantas, pero fíjate que hoy a mí me mandaron un reportaje de la Asociación de Realtors de Miami, que no he tenido tiempo de leerlo porque estaba en la calle, tenía que recibir una propiedad y qué sé yo, no he podido leerlo, pero que tiene que ver con lo que está pasando con los tasadores. Los que están regulando el valor en el mercado en este momento son los tasadores, porque la tasación viene ahora por un librito diferente. Y cuando la tasación, ya te digo, estamos hablando de propiedades que el tasador ha tumbado $100 y pico mil. Aquí mismo en Doral, en Costa Verde, 1.290.000. Va a cerrar la próxima semana 1 millón. Y estaba en 1.290.000. 30%, Claro, estaba menos. en 1.290.000 porque mi sugerencia al cliente fue, tu propiedad está entre 1 millón y 1.100.000. Eso es lo que está. Pero él quiso ponerla en 1.290.000. Pero era para haberse puesto en 1.100.000, 1.125.000. Pero igualito estamos hablando, Agustín, de que se está bajando $100,000. Sí. Porque el millón, entre 1 millón y 1.100.000 que yo le sugerí, fue basado en las últimas ventas. Ujú. Pero fíjate la diferencia, ahora al bajar esta 1 millón, ya baja todas las otras. Claro. Los tasadores son los que están bajando el mercado en este momento. Este es el momento para comprar. Yo lo que estoy viendo que no sé si es por la situación hipotecaria de los intereses altos, porque hay poca demanda de compra, pero no hay mucha construcción nueva. Claro. Ujú. Ese es el termómetro, fíjate. Ok. El primer termómetro que nos marca a nosotros los agentes de bienes raíces que va a venir una época de cambio Ujú. del mercado son los desarrolladores nuevos. Sí. Fíjate, cuando las cosas están buenas como estaban cuando el COVID y así, los developers nos pagaban un 1% de comisión. Un 2 y máximo un 3. Ahora nos están ofreciendo un 5, un 6 y un 7. Hay un developer en Orlando que está pagando el 8%. ¿Qué quiere decir eso? Que a ellos no les están llegando compradores No. de primera mano. Entonces tienen que utilizar la fuente nuestra Claro. para alimentarse. Para mover el inventario. Para poder mover el Exacto. inventario. Y las construcciones las están frenando, tienen los lotes y lo están aguantando. Ujú. ¿Por qué? Porque no hay demanda. Ese es el primer termómetro, es ese. Y entonces, ¿qué están haciendo ellos? No bajan precios, están aumentando los incentivos. Pero el aumento del incentivo, mantener el precio, no ayuda al comprador, porque hace que el comprador le dieron de incentivo 60, 70, 80 mil dólares para ellos hacer upgrade, o sea, mejora a la propiedad, Ujú. en pisos, en esto, en lo otro, pero los están financiando a 30 años. Ese incentivo se convierte luego El incentivo se convierte en un elefante blanco. en elefante blanco. En un elefante blanco. ¿Por qué? Porque para el comprador sería mejor que le bajaran los 80 mil dólares Del precio de del precio, compra-venta. entonces de Exacto. compra-venta, Ahí sí. para ellos financiar 80 mil dólares Pero si menos. van a financiar Pero los- si el desarrollador hace eso, te contaré que los que ya compraron en el otro precio, que eran Ujú. 90 mil dólares más, se va a acordar de toda la familia Claro. Claro, del por desarrollador. Por supuesto. Claro, Por supuesto. eso es lo que pasa. Bueno, pues qué gusto tenerte por acá. El gusto es mío. Qué bueno.
Nada, hasta la próxima entonces. Pues para la próxima quedamos. Seguro que estamos para Lourdes, la próxima. que, por supuesto, vamos a dar tu teléfono, tu contacto para que las personas que quieran en un momento dado consultarte profesionalmente Claro, puedan ya hacerlo. se dieron cuenta que le puede asesorar muy bien, ¿no? No sé, bueno, ¿qué te puedo decir? Un poquito que he Toda la aprendido. vida aquí, toda la vida. Un poquito que he Por eso aprendido. te digo, ya 40 se años dieron en cuenta. Miami, 37 familia en la de- profesión. como dicen en inglés, full disclosure, perfecta revelación del trasfondo. La familia de Lourdes y la mía son de muy buena amistad de Cuba. Qué maravilla. Y Lourdes y yo vivimos de manera contemporánea en la misma época en que En éramos Madrid. niños adolescentes En Madrid. En Madrid. O sea, En nosotros, Madrid. mi familia y la de Éramos niños, todavía no éramos Sí, adolescentes cuando niños, vivimos en adolescentes. Madrid. Yo pasé de la niñez a la adolescencia ahí en Ajá. Madrid. Y yo también Y tú pasé de la también. niñez a la Pero adolescencia en Madrid. nuestras familias eran amigas desde Cuba. De toda la vida. De toda la vida. Ujú. Mis tías y su familia pues eran Los Acosta. los Acosta. Los Acosta de Manguito. Así es. Ajá, así eran. El Pues, teléfono. 305-216-9399. 305-216-9399, 305-216-9399 y a través de la internet Lourdes con la versión de Lourdes como el lugar del sur de Francia, Lourdes, Ajá. Seda con S, Sí, S-E-D-A. ahí está en las redes sociales. Ahí sí Así lo es. vemos. Ahí están en las redes sociales. Pues 1.000.000 de gracias. Igualmente. Una Gracias vez por más, venir. bendecida por estar aquí. Amén. Y espero que la información que le hemos dado a la audiencia les sea útil. Claro que Ya, sí. la gente Siempre- se saca cuenta. La gente Siempre se un saca placer acompañarlo.